Hay algo que no se suele contar sobre el proceso de abrirse a canalizar, que antes de que sea algo hermoso, antes de que sea una herramienta, antes de que entiendas para qué sirve lo que recibes, puede ser bastante desestabilizador. Hoy quiero contarte mi historia, no la versión resumida, la versión real. Porque si estás en un momento en el que sientes cosas que no sabes cómo nombrar, en el que te llega información que no sabes si creértelo, en el que te preguntas si lo que estás recibiendo te lo estás inventando o simplemente eres demasiado sensible para este mundo, quiero que sepas que yo también estuve ahí y que hay un camino al otro lado. Antes de que todo esto empezara, mi vida era bastante normal, estructurada, terrenal. Sabía lo que iba a pasar del 1 de enero al 31 de diciembre. Relación estable, vida establecida, todo en su sitio. Desde fuera, todo bien. Pero por dentro había algo que yo describiría como una muerte lenta, letargosa, la sensación de que la vida iba pasando dentro de unos carriles muy marcados y que yo simplemente lo seguía. No fue un día concreto, fue un acumularse cosas. Primero murió mi perro de un tumor cerebral y eso me rompió de una manera que yo no me esperaba. Para mí no era una mascota, era uno más de la familia. Y su muerte me abrió algo por dentro que no sabía que estaba cerrado. Siento que él fue el detonante, que desde ese amor incondicional que nos da los animales, algo en mí despertó. Algo que hizo preguntarme, ¿esto es lo que vine a vivir? Poco después dejé mi relación de toda la vida. Tenía 33 años y sentí que algo desde muy adentro me estaba llamando a cambiar de rumbo. No fue gradual, no fue suave. Mi canal se abrió de forma bastante abrupta, como una traca, 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 una información detrás de otra sin parar, sin tiempo para procesar lo que acababa de llegar, antes de que llegara la siguiente. Al principio no sabía qué hacer con eso, no tenía un mapa, no tenía a nadie que me dijera, esto es lo que te está pasando, tiene un nombre, tiene un sentido, forma parte de un proceso. Tuve suerte, se sincronizaron en mi camino personas que supieron acompañarme. No lo viví sola, y eso marcó una diferencia enorme. Pero hubo un momento que fue un antes y un después. Diciembre del 2015, antes de Navidades, me hicieron una sesión de mediumnidad. Fue una de esas sincronías, un contacto que llegó bastante hilado. Y en esa sesión se presentaron personas que habían fallecido en mi vida. Mi abuela paterna, un tío mío muy querido, que más que un tío para mí era como un hermano mayor, y mi padre, que murió cuando yo tenía unos 22 años, 21 o 22, y cuya ausencia ha sido una de las piezas más importantes de mi historia. Y al final de la sesión, como broche de oro, se presentó mi perro. Para mí eso fue muy significativo. Fue como la pieza que decía, esto es así. Los mensajes que llegaron ese día fueron muy concretos, tan concretos que en estos 11 años han ido sucediendo uno tras otro. Entre ellos me animaron a escribir. Me dijeron que mi forma de recibir es especial, no porque yo sea especial, sino en la forma en que yo recibo. Que todo lo anotara, aunque al principio fueran piezas sueltas que no entendía. Me dijeron, con el tiempo lo enlazarás y tendrá un sentido completo. Yo en aquel momento aquellas frases no las entendía, no cuadraban en mi vida, pero bueno, las anoté como bien me dijeron y realmente fueron sucediendo. Que en algún momento más adelante las piezas encajarían, así me dijeron. Pocos meses después canalicé la idea de mi libro y con los años fui escribiendo todo ese camino, todo ese viaje del alma en esta encarnación, hilando y sintetizando todo este caminar en páginas. Pero quiero contarte también lo que no suele aparecer en los vídeos bonitos sobre el despertar espiritual.
Me he desbordado muchas veces, no siempre por recibir demasiada información, a veces por no saber cómo manejarlas emocionalmente, porque la información que llega en este proceso no siempre llega fría, a veces llega con historia de dentro, con cuerpo dentro. Hay un tipo de información que viene de otras líneas del tiempo, de memorias del alma, que pidan ser reconocidas. Y cuando eso llega, no es como leer un libro, es volver a sentirlo en el cuerpo, es volver a ese estado, como si esa historia siguiera viva, porque en verdad sigue viva en ti, en tu memoria, en otras dimensiones, como si ese dolor tuviera presencia real ahora mismo. Y eso es complicado. Al principio tardaba semanas en digerir e integrar todo lo que llegaba. Semanas, 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 sin saber si lo que me pasaba era normal, sin entender por qué esa información aparecía en ese momento, sin tener un lugar donde ponerlo. Con el tiempo aprendes, aprendes a sostener, aprendes a entender por qué llega lo que llega ahora. ¿Qué tiene que ver con tu vida actual? ¿Qué está pidiendo ser integrado? Y una cosa que tengo muy clara, si recibimos cierta información en un momento presente, es porque nuestra alma está preparada para atravesarla. Si no estuviéramos listos, no llegaría. Eso no significa que sea fácil, significa que es posible. Cuando empiezas a abrirte, hay un error que casi todo el mundo comete. Yo también lo cometí. Compararte con otro canalizador, compararte con otra amistad que canaliza, siente y percibe. Ves a alguien que recibe imágenes muy vividas, muy claras, o que escucha voces con mucha precisión, o que siente en el cuerpo de una manera muy específica, y te preguntas, ¿por qué yo no lo vivo así? ¿Será que no tengo el don? ¿Será que me lo estoy inventando? Y en esa comparación bloqueas tu propio potencial antes de haberlo explorado de verdad. Hay muchas formas de canalizar, muchas variantes de percepción. Hay personas que reciben a través del cuerpo, otras a través de la escucha interna, otras a través de imágenes, símbolos, colores, otras a través del clariconocimiento y muchas otras que no caben en ninguna lista. Mi forma es el clariconocimiento, entre otras, pero el más destacado para mí es el clariconocimiento. Me llegan bloques de información, al principio como piezas aparentemente desordenadas, y a medida que me adentro en ellas, el mapa va tomando un sentido. Las piezas se van colocando solas y la comprensión emerge. Esa es mi vía de facilidad. No es mejor ni peor que otras, es la mía. No existe un canalizador que canalice todo. Al principio cada persona tiene su línea de facilidad y desde ahí, a medida que se va sintonizando la radio, todo se va ampliando. Si intentas canalizar lo que otro canaliza, en lugar de descubrir lo que tú percibes de forma natural, lo más probable es que te pierdas. Lo importante no es canalizar como a alguien, es encontrar tu propia vía. Vivimos en un mundo que durante siglos ha aprendido principalmente a través del dolor, del contraste, de los extremos. Pocas veces aprendemos desde la suavidad. Es como si necesitáramos el impacto para despertar. Y eso, que tiene su función, también tiene un coste enorme en las personas que son sensibles y que no han recibido las herramientas para sostener lo que sienten. Cuando nadie te enseña desde pequeño a relacionarte con tu sensibilidad, con tu percepción, con lo que recibes, de adulto puede desbordarte. No porque seas demasiado, sino porque llegaste a este proceso sin mapa. Y eso es lo que quiero cambiar. No quiero que nadie tenga que tardar semanas en integrar algo que llegó de repente sin saber lo que está pasando. No quiero que nadie bloquee su potencial comparándose. No quiero que nadie sienta que su sensibilidad es una carga.
en lugar de una linda puerta, una puerta para llegar a ti, a tu potencial. Todos podemos canalizar. No es un don reservado a unos pocos, para nada. Lo que sí requiere es aprendizaje, estructura y acompañamiento, como cualquier habilidad que vale la pena desarrollar, como pintar un cuadro, como cualquier hobby que le puede gustar a una persona y al principio no es un profesional, sino que trabajando en esa estructura, en ese acompañamiento, se perfecciona lo que ya eres. Y la utilidad real de esto no es volverse más espiritual en el sentido abstracto, es llevarlo a la vida, a la transformación concreta, a dejar de vivir desde la supervivencia del personaje para empezar a encarnar la conciencia y la sabiduría del espíritu, de tu espíritu. Para mí, la pregunta que lo cambia todo es esta: ¿a qué vine a esta vida? No desde el ego, desde el alma. Porque sin esa pregunta, para mí, nada de lo demás tiene sentido. ¿Y para ti? Por todo lo que he vivido, por el camino que he recorrido y por lo que sigo aprendiendo cada día, nace Canal de Luz, una formación de 9 meses para aprender a canalizar desde cero o para ordenar y sostener las experiencias intuitivas que ya tienes. No te voy a enseñar a canalizar como yo, te voy a acompañar a descubrir tu propia vía con estructura, con discernimiento, con raíz, con amor, con dedicación y con los pies en la tierra. Si mientras veías este vídeo has sentido que algo de lo que te he contado resuena contigo, te invito a unirte a la lista de Canal de Luz. Ahí compartiré recursos gratuitos, reflexiones y todo el acompañamiento previo antes de que se abran las inscripciones. El enlace está justo aquí abajo. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme, que aquí estoy. Por eso estoy compartiendo todo esto, para crear esa comunidad, este acercamiento, este canal de compartir. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos pronto.